Danilo? Bien. ¿Sí? Bien estado. Es que de tantos me imagino que es difícil. Bueno. Danilo, cuénteme así rapidito, ¿qué es lo que hemos visto de cuando ha estado usted? Pues hemos hablado de los títulos de crédito. ¿Qué hemos dicho de ellos? A ver si podemos tener por ahí nuestra cámara activada. Ok. Así lo miramos, Danilo. Estoy algo despeinado, pero No, pero si no, estamos ahí en un concurso de belleza. a ver, vamos a ver si sirve mi cámara. Ahí estamos. Ahí está. Pues lo que yo he apuntado es que hay dos teorías aplicables. Es una teoría alemana y la Ajá. teoría italiana. Por lo menos acá usamos lo que es la teoría italiana, ¿entendí yo? Sí, la teoría de la creación de los títulos de crédito. Así es, La teoría italiano. alemana es la teoría de la emisión. Sí, exacto, así es. También vimos sus características. Ajá, ¿cuáles vimos? Yo tengo como primer punto la incorporación, la literalidad, la autonomía, la circulación, el formal. No, no sé si es formalismo. Formulismo. Formulismo es, ¿verdad? Formulismo y tengo legitimación también. Activa y pasiva. Sí, esas serían, Ligda, las características. Y la abstracción. Esas ya las... Sí, esa sería la número 7, ¿verdad? Sí, esas ya las vimos, ya las agotamos, ¿verdad? Sí, Entramos a los requisitos. Hay requisitos propios de los títulos de crédito y hay requisitos propios de los elementos personales que intervienen en la relación negocial que está contenida en los títulos de crédito. Para efecto de ir entendiendo, ustedes tienen ahí su código después del 384 en adelante, ahí van a encontrar ustedes requisitos. Ahí tenemos requisitos para que ustedes lo puedan observar cuando por ahí les surja alguna duda. Encontramos que dentro de ese contenido de los títulos de crédito, hay elementos personales que van a intervenir no solo en su creación, sino en su circulación. Y encontramos que es interesante advertir que hay dentro de los títulos de crédito dos funciones muy importantes, o sea, esas se dan en su circulación. ¿Cuáles son? Vamos a ver los elementos. Pero para que ustedes tengan mejor comprensión de los elementos, vamos a observar que hay dos funciones muy importantes en los títulos de crédito. ¿Cuáles son esas funciones? La función desde el punto de vista económico y la función desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es la función de los títulos de crédito y todos sus intervinientes en ese título de crédito? Los títulos de crédito cumplen esa función económica de hacer fácil y segura la circulación de los derechos y los bienes materiales o cosas materiales, que es lo que circula en un título de crédito. ¿Cuál es la cosa material que circula en un documento
que se denomina título de crédito, pues circula el dinero. Ya lo vimos en los cheques. Circulan las mercaderías. Esos son bienes materiales. Tanto el dinero como las mercaderías o los servicios, pues van a ser en un momento dado bienes materiales. Entonces, desde el punto de vista económico, los títulos de crédito cumplen esa función de facilitar y asegurar la circulación de los derechos y de las cosas materiales o bienes materiales. Y desde el punto de vista jurídico, los títulos de crédito desempeñan la importantísima función de eliminar también dificultades que hagan o de difícil o que obstaculicen la circulación de esos derechos incorporados en los títulos de crédito. ¿Cómo es que se va a hacer más fácil jurídicamente la circulación de los derechos? Pues de una manera tal que se reconozca jurídicamente el documento como un título de crédito. ¿Por qué? Por lo que decía Mario Danilo, porque cumple con características, ¿verdad? Y al cumplir con esas características, también cumple con los requisitos, tanto los requisitos que van directamente al título de crédito como a los elementos personales que intervienen en esos títulos de crédito. Entonces encontramos que al tener esa calidad de título de crédito, esa fundamentación jurídica que se tiene para los derechos incorporados en los títulos de crédito facilitan el ejercicio de esos derechos y la transmisión de esos derechos. Entonces, esa es la función jurídica que está inmersa en los títulos de crédito. Ya les decía, la función económica es facilitar esa circulación y asegurar esa circulación tanto de los derechos como de los bienes materiales que circulan a través de los títulos de crédito. Y desde el punto de vista jurídico, obviamente, vamos a darnos cuenta que los títulos de crédito van a hacer expedito el camino de la circulación de esos documentos. Es decir, que todos los obstáculos que se pudieran presentar frente a la circulación de esos títulos de crédito o esos derechos que se hacen circular a través de los títulos de crédito, van a encontrar un andamiaje jurídico que va a facilitar a esos obstáculos que se oponen de alguna manera a la circulación de los derechos incorporados en los títulos de crédito. Entonces, no solo va a facilitar la norma jurídica el ejercicio de los derechos incorporados en los títulos de crédito, sino a su vez va a facilitar con seguridad jurídica la circulación de esos derechos. Entonces, ahí tenemos una función económica y una función jurídica de los títulos de crédito. Encontramos entonces que cuando tenemos el cumplimiento de los requisitos, entonces tenemos cubierta la característica del formulismo que nos decía Mario Danilo. Encontramos entonces, desde el 386, Alexander, encontramos entonces que hay requisitos inherentes al título de crédito para servirle y hay requisitos inherentes a los intervinientes que se denominan elementos personales o intersubjetivos que intervienen en los títulos de crédito. Encontramos en principio que vamos a tener
varios elementos que son los que intervienen en los títulos de crédito y ustedes pueden observarlos. Ustedes tienen por ahí su programa, por ejemplo, o tienen su código, los van a ir entendiendo cuando se mencionan. Tenemos en principio el librador. El librador también recibe el nombre de creador o girador de un título de crédito. En unos títulos de crédito como el cheque vamos a hablar del librador o creador del título de crédito. Y en la letra de cambio, por ejemplo, vamos a hablar del girador. Entonces, si hay un librador, hay un librado. Librador es el creador del título de crédito y librado es el receptor del título de crédito, del obligado, ¿verdad? Entonces, encontramos que tenemos al librador, girador o creador en un momento determinado del título de crédito. Y tenemos por el otro lado al librado. El librado es también el obligado o también es el girado. Pero yo creo que entendemos mejor si hablamos del obligado, ¿verdad? Entonces, en principio hablamos del creador y enseguida hablamos del obligado. Entonces, ahí tenemos dos elementos personales o intersubjetivos que participan de los títulos de crédito. Encontramos que hay una persona que finalmente se beneficia del derecho incorporado en los títulos de crédito. Ya decíamos, va a ser un derecho representativo de dinero o va a ser un derecho representativo de mercaderías. Independiente de cuál de esos grupos sea el del que se trate el título de crédito, vamos a encontrar que va a existir un beneficiario final o temporal en un momento dado de ese derecho incorporado en el título de crédito. Es decir, va a ser beneficiario del derecho dinerario incorporado en el título de crédito o va a ser beneficiario del derecho representativo de mercaderías incorporado en el título de crédito. Ahí estamos hablando del beneficiario. Encontramos, decíamos al principio, que los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal, autónomo, que es imposible ejercitar ese derecho independientemente del título. Entonces, el beneficiario, para poder ser beneficiario, va a ser tenedor de ese título de crédito. Porque si no es tenedor de ese título de crédito, no puede, independientemente del título, ejercitar ese derecho. ¿Dónde tenemos eso? En el 385. Título de crédito, cuando lo definimos legalmente, luego ya veremos otras definiciones, pero cuando lo definimos legalmente, es título de crédito el documento que incorpora un derecho literal, autónomo, para su circulación, que debe llenar formulismos establecidos en la ley para que el derecho se pueda ejercitar, mismo que no puede ser ejercitado independientemente del título. Es decir, el beneficiario, para poder serlo, debe ser tenedor del título de crédito. Entonces, ahí estamos hablando que tenemos ya elementos personales o intersubjetivos que participan en los títulos de crédito, ya sea como creadores, ya sea como libradores, como giradores, ya sea como obligados o girados, o ya sea como tenedores o beneficiarios. Entonces, hasta ahí estamos con los
elementos esenciales que son personales de los títulos de crédito. Pero encontramos a su vez que podemos tener otros elementos personales que no siempre los vamos a tener, pero que la ley faculta el poder tenerlos. ¿Cuáles son esos títulos? ¿Cuáles son esos elementos personales? Además de los que ya dijimos. Tenemos entonces al endosante endosatario. ¿Cuándo es el endosante? Por ahí voy, Fabiola. ¿Cuándo es el endosatario, el endosante? Endosante, la persona que endosa un título de crédito. Endosatario, la persona que recibe un título de crédito con endoso o por medio de endoso. Entonces se da la figura del endoso y ahí nacen esos dos elementos personales o intersubjetivos que también pueden participar del título de crédito. Y ahí tenemos al endosante y al endosatario. Tenemos por el otro lado que es posible que haya se da la facultad por la ley y es posible que aparezca dentro del contenido del título de crédito otra persona denominada avalista. ¿Por qué el avalista? ¿Y por qué el avalado? Que son otras dos personas. Si se dan cuenta, estamos hablando del librador, librado, beneficiario, endosante, endosatario, avalista. Y podemos hablar del avalado, pero quitemos el avalado y el endosatario y nos quedamos específicamente con el librador, con el librado, con el beneficiario, con el endosante y con el avalista. El avalista nace como la persona que garantiza el cumplimiento de una obligación contenida en títulos de crédito a través de la figura denominada aval. Entonces, del aval nace el avalista, que va a ser otra persona que se va a sumar en un momento determinado al título de crédito. Y entonces ya estamos hablando del librador, estamos hablando del librado, estamos hablando del tenedor o beneficiario y estamos hablando del endosante y el avalista. Y ahí estaríamos hablando de los elementos personales intervinientes en los títulos de crédito. Entonces, ¿en qué parte del título de crédito ellos van a estar siendo parte de ese título de crédito? Puede ser en la creación, por ejemplo, el librador, el creador o el girador de una letra de cambio. Por ahí voy a ir. Luego tenemos al librado, ¿verdad? Que ya va a ser obligado respecto de una obligación o un derecho contenido en el título de crédito que fue creado por el librador. Y luego tenemos al tenedor o beneficiario, que va a ser la persona, algo así, Josué, que se va a beneficiar del derecho incorporado en ese título de crédito. Ahora sí, Susana Fabiola. Buenas noches, licenciada. Espero que esté bien. Buenas tardes, igualmente. Licenciada, me queda una duda. En cuanto a los elementos personales que usted mencionaba, ¿quiere decir que no necesariamente pueden ser diferentes personas estos elementos personales, sino que puede ser una misma persona? En el caso del librador, del librado, del tenedor, por ejemplo, si yo hago un cheque, estoy siendo el librador porque lo estoy creando. Ajá. Y puedo ser el tenedor porque soy también la beneficiaria si yo misma la voy a cambiar. Así Esa es. es mi duda. No, ahí se da la teoría de la figura de la confusión, se llama, pero no la que tienen ahorita,
sino esa confusión de un elemento personal más otro en la misma persona, ¿verdad? Se llama confusión porque se funde en la misma persona más de un elemento personal de ese título de crédito. El ejemplo que usted, Susana, colocaba, usted crea el título de crédito. Cuando lo crea, ¿qué es? Es libradora, ¿verdad? Es librador. Y cuando usted va y hace efectivo el derecho incorporado en el título de crédito, así es, Carmen, entonces vamos a encontrar que también es tenedora o beneficiaria. Así es. Gracias, licenciada, por responder mi duda. Por ahí tenemos otras inquietudes, solo déjenme que las vea. Así es, Dulce, usted se obliga, pero obligado es el que debe cumplir la obligación contenida, o sea, el que tiene la legitimación pasiva para cumplir la obligación contenida en ese título de crédito. Encontramos que es el avalado, la persona por la cual el avalista garantiza el cumplimiento de la obligación que está contenido en un título de crédito. El avalista y el avalado son dos elementos personales de la figura o de la institución que se denomina aval. Entonces, ¿cuáles son los elementos personales del aval? Avalista y avalado. ¿Cuáles son los elementos del endoso? Endosante y endosatario. Pero el avalista no avala al avalado, sino que el avalista avala o garantiza el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito. Eso es bien importante recordarlo. Sí, Carmen, usted hablaba de títulos de crédito que se crean a propio cargo. Era el ejemplo de Susana. Porque también pueden ser a cargo de terceros, ¿verdad? Encontramos, Patricia, el librado es el obligado a cumplir la obligación contenida en el título de crédito. Lucy Andrea, ¿qué duda tiene? ¿O cuál es su pregunta? Lucy Andrea. Disculpe, Ligda, se me activó la mano. Ah, bueno, entonces hay que desactivarla. Encontramos entonces que ahí tenemos, les decía, sí, Dulce. Licenciada, solo como para dejar claro, porque me siento un poquito confundida. Entonces, avalista es la persona que garantiza la obligación en el cumplimiento de la obligación. El cumplimiento, ok. Entonces, el avalado es el que recibe. En este caso, es la persona como beneficiaria, si fuera así, ¿no? Es que me siento un poco confundida con eso. El avalista es la persona que garantiza el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito. El avalado es el principal obligado de esa obligación, de la cual está garantizando el avalista que va a cumplirla en defecto de que el principal obligado no la cumpla. Ok, ya le entendí. Gracias, licenciada. Muy bien. Ingrid. Sí, licenciada, muy buenas noches. Disculpe, entonces, el avalista... no la miro, Ingrid. Ay, perdón, licenciada. Ahora el avalista es la persona. El avalista vendría a ser el que comúnmente nosotros le llamamos el fiador, y el avalado es el que está comprando o adquiriendo. Es el obligado. Es el principal obligado de cualquier obligación del título de crédito. Ajá, y el avalista es el que en su defecto de que no cumpla,
él está obligado A cumplir la a obligación. cumplirla. Ah, muy Sí. bien. Gracias, licenciada, muy amable. Va, por ahí voy. Solo por el orden. Por ahí preguntaba, déjenme ver quién. Billy. Vean ustedes, el aval es en mercantil lo que la fianza es en civil. Pero usted no puede llamarle fianza al aval y aval a la fianza, porque aval es la institución de garantía de cumplimiento de obligaciones en títulos de crédito. Eso es materia mercantil. Y la fianza es una institución de garantía también del derecho civil. Esa es la gran diferencia. Por eso no hablamos del fiador. Usted lo entendería mejor con el fiador, pero no le podemos hablar del fiador porque eso es una institución del derecho civil. ¿Estamos, Billy? ¿Estamos, Ingrid? Sí, licenciada, Sí, gracias. licenciada, el ejemplo lo tomé ahí, sí que a grosso modo solo para fines de comprenderlo. Sí, por eso le decía que sí se parecen, ¿verdad? Pero no son exactamente lo mismo, porque una institución es de mercantil y la otra es de civil. Y cuando ustedes avancen en el estudio se van a dar cuenta que tiene diferencias, pero sirve para lo mismo. Eso sí. Sí, Eliu. Buenas noches, licenciada, espero esté bien. Bueno, yo la entendí de esta forma, a diferencia de los otros elementos los elementos en el aval, no se contraponen, sino que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Se complementa. A diferencia del librado y el... Sí. Esos no pueden dejar de estar. En cambio, el endoso podría en un momento dado no estar, ¿verdad? Si el título es creado al portador, ya veremos cómo circulan los títulos. Y el aval, pues usted va a cumplir como principal obligado, entonces no hay necesidad de que haya un avalista, no hay necesidad de un aval. Entonces tampoco nace el avalado. Ok, muchas gracias. A contrario, sensu, no puede dejar de haber librador. No debe dejar de haber librado. No puede dejar de haber tenedor o beneficiario. Eso sí. Ok, son esenciales. Entonces vean ustedes la pregunta que por ahí hacían. Sí, Brian. Así es. En cuanto a los ejemplos, nos vamos a ir dando cuenta cuando ya agotemos la institución del aval. Aquí solo estamos viendo los elementos personales, no se me atormenten. Encontramos en la figura del aval que vamos a encontrar en el título de crédito ya creado, que hay una firma de un creador o librador, por ejemplo. Que eso, ¿dónde lo encuentran ustedes como ejemplo? ¿Dónde está Brian? No lo veo. Usted pedía ejemplo, Brian. Sí, estaba el martes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Brian. Sí, 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 dígame. no capto las definiciones como tal. Pero Y usted entendería con el ejemplo, me decía, ¿verdad? sí, supongamos así como en el cheque, ¿quién sería el libro? Váyanse a su cheque, váyanse todos a su cheque para que ya lo comprendan. Un ejemplo sirve para ilustrar los pensamientos. Entonces, váyanse a su cheque. Vaya. Ahí en el cheque nosotros encontramos que lo vamos a colocar en el cheque, pero el aval en el cheque casi no se da porque son así muy peculiares esos títulos de crédito. Pero hagámoslo ahí porque tampoco la ley lo prohíbe. Encontremos en el cheque, ¿hay un creador del cheque, sí o no? En ese cheque que usted tiene ahí en su disco duro. Yo lo tengo aquí.
¿Quién sería el creador o librador? El que hace el cheque. Sería Walter Estuardo porque él lo firmó. Sería Ingrid Suset porque ella lo firmó. Y sería Brian Montes porque él lo firmó. ¿Estamos? Ahí tenemos al librador. ¿Quién será librado en el cheque? El que va a ser efectivo. El banco. Muy bien, Carmen Verónica. El banco. Porque él va a ser como representante suyo a cumplir con la obligación. ¿Por qué decimos representante suyo? Porque antes usted ya realizó un contrato con el banco. ¿Cómo se llama ese contrato? Contrato de depósito dinerario. Contrato de depósito bancario. Entonces el banco va a ser el obligado, en ese caso, en su nombre, para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. Entonces ahí tenemos librador y ya tenemos librado. ¿Sí, Brian? ¿Sí, Ingrid? Sí, licenciado. Bueno, entonces vayámonos al tenedor. Ingrid dijo que creaba el cheque para ella. ¿Quién es el tenedor o beneficiario entonces? Ingrid Suset, Brian, Eddie Eduardo, Melissa, el que ustedes quieran. Entonces encontramos que si ustedes endosan ese cheque, denle envuelta, imaginario, ¿verdad? Denle envuelta y les aparece ahí arriba endoso, la palabra endoso. Bueno, entonces fírmelo y ya está endosado. Entonces ahí apareció el endosante. ¿Quién fue usted? ¿Verdad? El endosante. Ahora, cualquier firma, oigan bien, cualquier firma que aparezca en un título de crédito y que usted no se pueda explicar quién es, no es el librado, no es el librador, no es el beneficiario, es una firma X que ahí aparece, entonces encontramos que es del avalista. ¿Puede estar identificada la firma como avalista? La respuesta es sí. Usted puede firmar y abajo usted le escribe la palabra aval o le escribe la palabra avalista. Si aparece avalista, yo sabré que hay aval. Si aparece la palabra aval, yo sabré que en ese título de crédito hay un avalista. Ahora sí, Brian. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos los elementos personales o intersubjetivos que participan en los títulos de crédito. Encontremos ahora que decíamos que hay una importancia y una significación jurídica en los títulos de crédito. ¿A qué se refiere eso? A las funciones que yo les explicaba al principio, una función económica y una función jurídica. Entonces, la función económica, facilitar, ¿verdad? De manera segura la circulación de los derechos y los bienes materiales. Y la función jurídica significa también facilitar y asegurar jurídicamente la circulación de los derechos incorporados en los títulos de crédito. Puede ser un derecho representativo de dinero o puede ser un derecho representativo de mercaderías. Y ahí estaríamos en esa importancia y significación económico-jurídica de los títulos de crédito. Hay una clasificación de los títulos de crédito. Encontramos que hay clasificación de los títulos de crédito. Para encontrar la clasificación de los títulos de crédito, encontramos que hay
títulos de crédito que se clasifican así por el carácter del creador, es decir, por quién los crea o quién los emite, quién es su creador o quién es su emisor. Y viéndolo desde el carácter de quién es el creador o emisor de ese título de crédito, los títulos de crédito se clasifican en títulos de crédito públicos o títulos de crédito privados. Esto es doctrinario. Entonces vamos a encontrar títulos de crédito privados, títulos de crédito públicos. ¿Cuáles son títulos de crédito privados? Todos los que ustedes encuentran en el apartado del 441, artículo, al 914. Ahí tenemos todos los títulos de crédito, ¿verdad? Esos son privados. Encontramos que la doctrina establece que por el carácter de su creador o su emisor, los títulos de crédito van a ser títulos de crédito privados o públicos. Eso lo vimos el martes también, Cristi, del 441 al 900, ¿qué? ¿914? 14. 914, Lick. El 914, exactamente. Entonces ahí tenemos títulos de crédito. Todos esos títulos de crédito que están ahí, Cristi, Carmen, todos, son títulos de crédito privados. ¿Por qué? Porque su creador va a ser un particular, ¿verdad? Ya sea persona individual o jurídica, pero van a ser particulares. Y los públicos, les decía Andrea, son clasificación de títulos de crédito doctrinaria. La clasificación es doctrinaria. Le voy a colocar un título valor, ¿verdad? Que es un título valor, pero que la clasificación doctrinaria establece como títulos públicos. Los bonos del tesoro, por ejemplo. Ustedes se fijaron que habiendo tanto problema sociopolítico en Guatemala, había una noticia que dada esa complejidad sociopolítica que estábamos y seguimos, creo yo, viviendo, pero que se estaba viviendo muy fuerte anteriormente, o muy evidentemente fuerte, entonces los mercados internacionales pues tuvieron desconfianza y los bonos del Tesoro de Guatemala bajaron, ¿verdad? Entonces esos son títulos valores, ¿verdad? Son títulos valores que crea la entidad pública. Por ejemplo, el Estado a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Solo ellos pueden crear el Banco de Guatemala también, por ejemplo. Entonces, ahí estaríamos en los títulos de crédito privados y públicos. Pero si vemos la forma de creación, entonces los títulos de crédito van a ser singulares o seriales. Son singulares, los singulares también los van a encontrar como individuales, los singulares o individuales también reciben el nombre de aislados. Y los seriales también reciben el nombre de títulos en serie o títulos en masa. Entonces, ahí tenemos títulos de crédito que son clasificados como singulares o como seriales. Cuando hablamos de títulos de crédito individuales, significa, o singulares, que se crea un solo título, que se crean aisladamente, que se crean en forma individual. Eso quiere decir. Encontramos títulos de crédito seriales. Los títulos de crédito seriales son los que se crean en conjunto, son los que se crean en masa, son los que se crean en serie y su contenido pues es uniforme,
¿verdad? Porque es una serie que se crea, 2 series, 3 series. Entonces, su contenido es uniforme por cada serie. Entonces, ahí tenemos títulos de crédito por la forma de creación. Encontramos a su vez que hay títulos de crédito que se clasifican por los efectos de la causa sobre la vida del título. ¿Cuál es la causa en los títulos de crédito? El negocio jurídico que les da origen. Entonces encontramos que hay títulos de crédito que se clasifican por los efectos que producen dada la causa sobre el título de crédito. Y ahí encontramos que los títulos de crédito pueden ser concretos o abstractos, es decir, causales o concretos o abstractos. Hablamos de causales cuando los títulos de crédito en los que las obligaciones o esa relación causal está unida o está ligada directamente al título, de tal forma que no se puede disipar la relación entre el negocio jurídico que le da origen al título de crédito y el título de crédito mismo. Ahí estamos frente a un título de crédito concreto o un título de crédito abstracto, que es el título de crédito que se desliga totalmente de la causa, ¿verdad? Encontramos que funcionan los títulos de crédito sin ninguna relación o sin ninguna conexión directa con el negocio jurídico que le da origen a ese título de crédito. Es decir, el negocio subyacente o nexo causal o relación causal no está relacionado de manera directa con el título de crédito. Entonces ahí encontramos que el título de crédito va a ser abstracto. Así es, Juan Daniel. Encontramos el cheque, por ejemplo. El cheque es un título de crédito abstracto, ¿verdad? En la clasificación. ¿Por qué? Porque yo les decía, van y compran bebidas espirituosas y no tienen que explicar que eso fue lo que consumieron, ¿verdad? Porque el título de crédito no tiene relación directa con esa compraventa que ustedes hicieron y a lo mejor en su casa no querían que ustedes la hicieran, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un título de crédito abstracto. Encontramos que hay títulos de crédito que se clasifican por la ley que los rige. Entonces ahí los títulos de crédito son típicos o nominados. Tienen tipicidad, son típicos o con nombre, ¿verdad? Y a contrario sensu, la otra clasificación ahí es que son títulos de crédito atípicos o innominados. Entonces encontramos que los títulos de crédito típicos o nominados son los que se encuentran regulados en forma expresa en el contenido de una ley, ¿verdad? En una norma, en un código. Entonces esos títulos de crédito son típicos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos títulos de crédito típicos contiene nuestro Código de Comercio? ¿Qué responderían ustedes? 13, Linda. Muy bien, así es. Entonces, los que no aparezcan ahí y aparecen en la doctrina, esos son atípicos, ¿verdad? Porque no están regulados en la ley, son innominados porque no tienen un tipo, no tienen un nombre en la ley. Entonces ahí tenemos títulos de crédito típicos y atípicos por la ley que los rige o no.
encontramos que hay títulos de crédito que se clasifican por el derecho incorporado. Esos títulos de crédito se denominan personales o corporativos o de participación social. Voy despacio para que ustedes puedan copiarlos. Si es por el derecho que está incorporado en los títulos de crédito, hay títulos de crédito personales o corporativos o de participación social. Vuelvo y repito, la clasificación es doctrinaria. Entonces vamos a encontrar en esa clasificación títulos que nuestra legislación no toma como títulos de crédito, sino que se contemplan como títulos valores. Entonces ahí vamos a encontrar los títulos personales o corporativos o de participación social son los que incorporan no un derecho de crédito, sino que tienen la facultad de atribuirle al tenedor el ser miembro de un grupo asociativo. Por ejemplo, las acciones de una sociedad accionada. Muy bien. Entonces ahí no hay un crédito incorporado, ¿verdad? La doctrina los denomina clasificación de títulos de crédito, pero realmente son títulos valores. Y dentro de esos el ejemplo por excelencia es las acciones de una sociedad accionada, porque usted va a tener una participación en la sociedad, ¿verdad? Entonces va a ser un título personal, un título corporativo, porque es la sociedad, y va a participar en esa sociedad. Entonces va a tener participación social. Ahí estamos entonces frente a un título de crédito clasificado como de participación social. Encontramos a su vez que hay títulos de crédito obligacionales o de pago en su clasificación. ¿A qué se refieren estos títulos? A que atribuyen al titular de ese título la acción para exigir el pago o cumplimiento de una obligación determinada o de una prestación contenida en ese título de crédito. Hemos estado hablando de los derechos incorporados. Por ejemplo, los títulos de crédito obligacionales o de pago. La pregunta es, ¿utilizamos el cheque como un medio de pago? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, licenciada. Entonces, ese es un ejemplo de títulos de pago, ¿verdad? Utilizados como obligacionales o de pago. Y encontramos, esos son títulos de crédito obligacionales porque tienen incorporada una obligación, Juan Daniel, y hay que cumplir la prestación de esa obligación, ¿verdad? Entregar un pago, entregar una mercadería, entregar una garantía, por ejemplo. Eso es un título obligacional o de pago. Y hay títulos reales de tradición o representativos. Entre los títulos representativos vamos a tener a aquellos títulos que incorporan un derecho real representativo de mercaderías, que es ese gran grupo que hemos estado mencionando. Esos títulos son representativos.
representativos. ¿Cuáles son los títulos representativos? Son títulos reales, son títulos de tradición o representativos. ¿De qué? De mercaderías. Ahí tenemos, por ejemplo, el certificado de depósito, el bono de prenda. Esos títulos, la única persona jurídica que está autorizada para crearlos es el Almacén General de Depósito. Entonces, el Almacén General de Depósito crea títulos reales, títulos de tradición o representativos de mercadería. Encontramos a su vez que hay títulos que se clasifican por la sustantividad del documento, es decir, por el contenido importante que se tiene dentro del documento. Y entonces ahí encontramos que los títulos de crédito van a ser principales o accesorios. Hablamos de los títulos de crédito principales, que son por sí mismos representativos de derechos que se incorporan en el título de crédito. Es decir, que son principales si por sí mismos representativos de derechos que incorporen en ese título de crédito. Es decir, que son principales porque no necesitan de otro título de crédito para poder tener validez y eficacia, sino que son por sí mismos representativos de los derechos que están incorporados en ese título de crédito. Ahí estamos frente a los títulos principales. Y tenemos títulos accesorios. Los títulos de crédito accesorios son los que representan un derecho proveniente de otro título. Entonces ahí tenemos los principales, que son los títulos de crédito por sí mismos representativos del derecho incorporado en ese título de crédito. Y los accesorios, que son los que representan un derecho que proviene de otro título de crédito. Por eso se llaman accesorios. Les pongo un ejemplo. El certificado de depósito es un título de crédito principal porque representa por él mismo el derecho incorporado de las mercaderías representadas en ese título de crédito. Mientras que el bono de prenda es accesorio porque representa un derecho que proviene de un certificado de depósito. Es decir, puede existir en un contrato de depósito mercantil certificado de depósito sin que exista bono de prenda. Pero no puede existir en un contrato de depósito mercantil o de préstamo o mutuo con garantía prendaria un bono de prenda sin que exista certificado de depósito. Entonces, deviene procedente entender que el bono de prenda es accesorio y que el certificado de depósito es un título de crédito principal. Walter Eduardo, ¿quiere decir algo? Sí, Milik, fíjese que no lo veo. Tengo problemas con mi cámara, Milik. Sí, solo para decirle que todo eso que nos está dando, eso es lo que usted nos va a preguntar en el examen. Espero que sí. Esperemos que sí, Milik. Fíjese que estábamos preguntando con unos compañeros algo que nos pudiera usted compartir con todos estos conceptos y datos que tiene por aquí, Milik.
A ver, no le entendí muy bien la Póngale, inquietud. la inquietud sería una base escrita, ya sea material que usted nos diera, por ejemplo, estas sus presentaciones que están muy bien, o alguna base donde ustedes esté sacando todo lo que nos está compartiendo. Lo tienen ahí en su programa, en la bibliografía básica, la bibliografía nacional. Ahí pueden ustedes encontrarlo. Sí, por ahí le digo. Tenemos la bibliografía nacional. Ahí la puede tener usted perfectamente. Buenísimo, Amelie, gracias. Y la legal, por supuesto, ¿verdad? Encontramos a su vez que tenemos por la función económica que desempeñan. Por la función económica que desempeñan, los títulos de crédito pueden ser especulativos o pueden ser títulos de inversión. Cuando hablamos de los títulos de especulación, ahí pueden observar ustedes, tiene razón ahí, Cristian. Encontramos que por la función económica son títulos de especulación o especulativos. Los títulos especulativos son los que el producto de los mismos no es seguro, sino que fluctúa, tiene fluctuación. En el 2, Stephanie. Por eso se dice son especulativos, ¿verdad? Porque no hay seguridad, no hay certeza de que el producto esté tal cual se realizó la inversión de alguna manera, ¿verdad? Son inversiones siempre, lo único es que los especulativos se refieren a que los riesgos son mayores. Entonces, no es seguro el producto, sino que el producto de eso que puede provenir de esos títulos de crédito va a ser fluctuante. Mientras que los títulos de inversión, para servirle, Osbelín, los títulos de inversión sí son los que producen una rentabilidad asegurada, es decir, que tienen una rentabilidad asegurada y garantizada. Un ejemplo de los títulos especulativos son todos los que circulan en el mercado de valores, en la bolsa de valores, porque la bolsa de valores es fluctuante. A lo mejor en la mañana usted tiene muchas ganancias y si usted realizó inversiones en la bolsa y en la tarde resulta ser que están a mitad de lo que usted invirtió. Entonces, ahí hay especulativos. Y los de inversión se diferencian de los especulativos porque las inversiones son garantizadas en su producto. Está el producto garantizado, está la rentabilidad asegurada y garantizada. Entonces, a eso se refieren los títulos de crédito de inversión. Termino diciéndoles que por la forma de designar al titular del derecho incorporado en el título de crédito o por su forma de circulación, los títulos de crédito se clasifican como al portador, títulos a la orden y títulos nominativos. Entonces, los títulos, por la forma de designar al titular del derecho incorporado en ese título o por la forma de su circulación, los títulos se van a clasificar en títulos de crédito al portador, títulos a la orden y títulos nominativos. Y nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias, Licta. Muy bien, Zuleima. Gracias, licenciada. Gracias, Licta. Buenas noches.